Bienvenidos. Hoy nos sumergimos, pero de verdad, en el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. El de Cervantes, claro. Un libro que, bueno, muchos dicen que es la mejor obra literaria jamás escrita. Y casi todos coinciden. Es la primera novela moderna. Tenemos aquí un resumen profesional muy bueno que analiza las claves. Y nuestra misión hoy es entender por qué este libro con más de 400 años sigue tan vivo. ¿Y qué es eso de moderno? La base la sabemos, ¿no? Un hidalgo, Alonso Quijano, lee demasiados libros de caballerías, pierde un poco la cabeza y se convierte en Don Quijote, caballero andante, listo para desfacer agravios. Bien, vamos a desempacar esto. Es un punto de partida fascinante, la verdad, y para entender bien la obra, creo que es clave mirar a Cervantes. Su vida, fue increíble. Sí, ¿verdad? Soldado en Lepanto, herido, luego cautivo 5 años en Argel, problemas económicos. Toda esa experiencia, digamos, le dio una perspectiva única sobre la realidad y la ficción. Y eso nutre el libro, ese contraste constante entre el idealismo de Quijote y el pragmatismo, de casi todo lo demás. Es increíble cómo esa vida tan dura se filtra en la escritura, ¿no? Y mencionas el contraste que tiene que ver también con su época, supongo. Exacto. El libro nace en pleno siglo de oro español. Una época brillante culturalmente, pero también de cambios, de tensiones, entre el Renacimiento y el Barroco. Y sí, nace como parodia de los libros de caballerías, que eran, como los bestsellers de hoy, ¿no? Súper populares, pero muy fantasiosos. Ujú. Pero Cervantes va mucho más allá, o sea, no se queda en la burla. Mezcla esa parodia con un realismo muy, muy de la tierra, a veces casi picaresco, ¿sabes? Con personajes que luchan por sobrevivir. Y de esa mezcla, crea algo completamente nuevo. Hablemos de los personajes centrales. Don Quijote, obviamente. El idealista total. El que ve gigantes en molinos, yelmos legendarios en bacías de barbero. Es una proyección constante, sí. Su mundo interior se impone a la realidad. Y a su lado, inseparable, Sancho Panza, su escudero. Pura tierra. Exacto. Pragmático, enfocado en lo básico. Comer, dormir y esa famosa ínsula que le promete Don Quijote. Representa el polo opuesto, claro. Al menos al principio. Ahí quería llegar. Porque lo realmente interesante, creo yo, es cómo interactúan, cómo cambian. No son planos. Se habla de la quijotización de Sancho, ¿no? Que poco a poco como que absorbe algo del idealismo de su amo. Y también de la sanchificación de Don Quijote, que a veces muestra destellos de sentido común, de pragmatismo. Su relación es dinámica. Muy rica, sí, evoluciona. Pasan del interés, digamos, inicial, la ínsula para Sancho, la aventura para Quijote, a una lealtad y un afecto muy profundos. Es una gran historia de amistad. Y no podemos olvidar a Dulcinea del Toboso, la dama idealizada. La musa invisible. Que en realidad es, Aldonza Lorenzo, una campesina que probablemente ni se enteró. Existe solo en la imaginación de Quijote. Exacto. Y ella es clave para entender otro tema central, esa tensión continua entre realidad y fantasía. O la percepción de la realidad. La novela te pregunta todo el tiempo, ¿quién está realmente loco? ¿Quijote por perseguir sus ideales o el mundo por haberlos olvidado? Y no te da respuestas fáciles, ¿eh? Eso nos lleva a lo de novela moderna. ¿Qué la hace tan pionera? ¿Qué elementos concretos? Bueno, uno fundamental es la complejidad psicológica de los personajes. Lo que hablábamos, antes de Cervantes, los personajes solían ser más arquetipos, ¿no? Él les da una vida interior, dudas, evolución. Eso es muy moderno. Y luego está ese juego narrativo, la metaficción. Exacto. Si colectamos esto con el panorama general, es asombroso para 1615. En la segunda parte, Don Quijote y Sancho saben que hay un libro publicado sobre ellos. Espera. ¿Cómo? ¿Ellos saben que son personajes de un libro dentro del libro? Sí. Han oído hablar de él. Incluso critican una versión apócrifa que salió. Cervantes juega con eso y hasta con la autoría, usando a Cide Hamete Benengeli, un supuesto historiador árabe. Eso suena a algo de hoy. Romper la cuarta pared así. Totalmente.
Cuestionar la autoría o la narrativa es increíblemente moderno. Te hace pensar qué es real y qué es ficción como lector. Y además, claro, está la crítica social. Sutil, quizá, pero ahí está. A la nobleza ociosa, a las tensiones sociales de la España de la época. Entonces, si juntamos todo, la psicología profunda, esa mezcla de géneros, sátira, comedia, realismo, las distintas voces narrativas, la autoconciencia. Es como si Cervantes hubiera dejado el plano de la novela moderna. Se podría decir que sí. Marcó un antes y un después en cómo contar historias y explorar la condición humana. Y el legado es, bueno, inmenso. El libro más traducido después de la Biblia, dicen. Ajá. Y los temas, la lucha por los ideales, la amistad, la identidad, el choque entre sueño y realidad, siguen siendo nuestros temas hoy. Por eso conecta tanto, ¿no? Sin duda alguna. Y fíjate, para dejar una reflexión, esto plantea una pregunta importante, creo. A ver, Al final, en su lecho de muerte, Don Quijote recupera la cordura, reniega de los libros de caballerías, de su vida como caballero andante, y muere como Alonso Quijano el Bueno. Entonces, esa vuelta a la cordura ¿es una victoria de la cruda realidad sobre el idealismo? ¿O es una pérdida trágica? La pérdida de ese espíritu imaginativo que, aunque fuera locura, le dio sentido a su vida y, bueno, lo hizo inmortal. qué buena pregunta para cerrar. ¿Victoria o pérdida? Ahí queda.